Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La crisis económica por la pandemia de COVID-19 incidirá en el Fondo de Promoción Electoral para las elecciones generales del próximo 2021. El Consejo Nacional Electoral y delegados de 14 tiendas políticas discutieron la disminución de este rubro, inicialmente proyectado en $42.084.000. El Fondo de Promoción emplea recursos estatales para que los candidatos contraten publicidad proselitista en prensa, radio, televisión y medios digitales. El ajuste de este fondo fue uno de los temas centrales que se abordaron durante el tercer Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Ya estamos junto a nuestro último invitado de la jornada de hoy, día jueves 10 de septiembre de 2020, es Francis Romero de la firma encuestadora Click Report. Y yo quiero preguntarle a Francis, dándole la bienvenida desde luego, le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo, esta encuesta que le hicieron los primeros días de agosto, ¿qué resultados nos dejan, Francis? Bienvenido, buenos días. Alexis, Licenia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, como siempre, es un honor estar en su programa y poder presentar a través de ustedes los resultados de nuestras evaluaciones. Que mes a mes nosotros hemos ido presentando los resultados que como inversión de nuestra empresa nosotros realizamos este esfuerzo de investigar sobre diferentes temas. Este esfuerzo lo hemos venido haciendo ya desde hace más de 3 años, todos los meses, buscando presentar a la ciudadanía qué es lo que pasa, cuáles son los temas importantes y cuáles son los temas coyunturales que mes a mes nosotros topamos. En esta ocasión, nosotros ya en vista del próximo proceso electoral, realizamos una encuesta la primera semana de agosto, del 1 al 5 de agosto. Hicimos una muestra nacional muy grande, 2.280 casos, en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, y hicimos una muestra del resto de provincias de la costa y del resto de provincias de la sierra. Con este pequeño antecedente que lo hago porque es importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan exactamente a qué corresponden los resultados que vamos a presentar. Lo que es la ficha técnica de la encuesta. Exacto, tiene una representatividad del 95% y un margen de error del más o menos 1.5%. ¿Por qué? Por la cantidad de encuestas y el alcance que tuvo a nivel nacional nuestra investigación. Con este antecedente quisiera empezar detallándoles a ustedes cómo están los ecuatorianos hoy día. El 97% de los ecuatorianos dice que la situación actual del país es mala. Es decir, el estado de ánimo de los ecuatorianos está en el piso. Continuamos nosotros nuestra investigación y preguntamos cómo creen o qué esperan en los próximos meses, cómo será la situación del país en los próximos 6 meses. No estamos hablando a largo plazo, sino en el mediano y en el corto plazo. En los próximos 6 meses encontramos que 8 de cada 10 ecuatorianos dicen que la situación en general del país va a ser peor que la actual. Entonces, hoy día estamos contra el piso y las expectativas que tenemos a futuro son peores, son más graves de lo que puede pasar. ¿A consecuencia de qué es la crítica situación que está viviendo el país en este momento? Básicamente son 3 problemas que reconocen los ecuatorianos. El primero, obviamente, el COVID, pero pasa a un segundo plano, porque la crisis económica y la corrupción han logrado generar las mayores alarmas entre los ecuatorianos. De ellos, el más grave es la crisis económica. La crisis económica se ve reflejada en el desempleo, en la dificultad para generar recursos que les permitan a los ecuatorianos llevar el pan cada día a sus casas. Hoy los ecuatorianos están pasando la peor crisis económica que la mayoría de los ecuatorianos han vivido les diría, en los últimos 20 años por lo menos. Francis, esto quiere decir que ni siquiera está cerca
Buenos días primero. Quiere decir que ni siquiera esta cercanía de las elecciones modifica el estado de ánimo en la población, le genera algo de expectativa de que esta situación dramática que estamos enfrentando hoy pueda mejorar. A ver, en el momento en el que estamos, vemos que el próximo proceso electoral actualmente genera mucho desinterés. Todavía existe una apatía y esto es normal. Lo que no es normal son los sentimientos que genera el próximo proceso electoral. En nuestra encuesta nosotros preguntamos en las próximas elecciones presidenciales, ¿qué emoción generan en usted? En otros procesos hemos visto que el próximo proceso electoral que se pensaba vivir generaba expectativas positivas mayormente, entre ellas de esperanza, alegría, confianza, interés. Hoy, lamentablemente, lo que genera el próximo proceso electoral es miedo, es enfado, es ira, es asco, es disgusto y es tristeza, por muchas razones. Obviamente, la más marcada es todavía la distancia a la que estamos del próximo proceso electoral, que parecería largo, que son 6 meses más o menos, pero realmente este tiempo va a ser muy corto. Y esto, obviamente, va a marcar cuál va a ser la conformación del tablero electoral y cómo van a jugar todos los actores políticos en el próximo proceso electoral. ¿Y esta percepción de la gente o estos sentimientos negativos mayoritarios a los positivos ha pasado antes, la primera vez que esto está ocurriendo? A ver, en otras ocasiones había generado un importante rechazo. Sin embargo, a estas alturas, a casi 6 meses del próximo proceso electoral, por lo general siempre predominaban las percepciones positivas, la esperanza de poder escoger a quienes de mejor manera logren enrumbar al país. Sin embargo, ahora vemos que hay una apatía general por el próximo proceso y más con todas con todos los eventos que hemos vivido en este mes de agosto. Este mes de agosto ha sido con una carga enorme de problemas en todos los sentidos. La crisis de la pandemia, obviamente, que nos mantiene a muchos todavía en cuarentena o con una vida limitada, hace que esto también se vea desde otras perspectivas que antes no se veían. Francis, hay algo que a mí me llama la atención de los y es la percepción de la gente en torno a los partidos políticos. ¿Y esto por qué? Porque digo, durante estos 3 años hemos visto una carga permanente de mensajes súper negativos en contra de una corriente política, pero resulta que esa corriente política es la que mayor agrado tiene en la población. ¿Cómo explicamos eso? Y si podría hacernos un resumen rapidito de cómo se ubican por lo menos las 4 principales fuerzas políticas que suman el mayor nivel de agrado. Alexis, como usted bien menciona, los políticos están pasando por su peor momento. Hoy los ecuatorianos no creen y no confían ni en los políticos ni en las instituciones públicas. El presidente de la República es el culpable, a criterio de la mayoría de los ecuatorianos, de la crítica situación que vivimos y los problemas que tenemos. Con relación a cómo está en agosto estructurada la intención de voto o las preferencias por las diferentes fuerzas políticas, en nuestra encuesta está súper marcado. Existe un gran apoyo hacia el correísmo, existe un gran apoyo hacia el movimiento indígena y existe un gran apoyo hacia Lazo. Estos apoyos, obviamente, en las próximas semanas vamos a ver cómo realmente quedan conformadas. Porque, por ejemplo, el acuerdo llegado entre el Partido Social Cristiano, Lazo, y el llamado que Lazo ha hecho al resto de partidos para hacer una fuerza más grande, lo vamos a ver si realmente ha tenido un efecto positivo en las próximas semanas. ¿Usted cree que este proceso judicial que enfrenta el líder del correísmo, en este caso el expresidente Correa, que fue ya sentenciado o su sentencia fue ratificada en la casación, pueda en algo variar la
la intención de voto de este sector? ¿Cree que eso pueda afectar en positivo o en negativo? A ver, de los análisis que nosotros hemos hecho, nosotros consideramos que definitivamente va a afectar. ¿Qué tanto le va a afectar? Eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Hay dos hipótesis. La primera, que la sentencia victimice y genere un mayor apoyo por parte de los ecuatorianos. Esa la apoya un grupo importante. Sin embargo, hay otra en la que dicen que esto ya es la sepultura de la vida política de Rafael Correa. Rafael Correa, al ser el líder del correísmo y al ver limitada su participación, de acuerdo a la sentencia, para siempre, eso haría que quienes lo apoyan buscarían otras opciones, porque ya no sería una opción real. Él ya no podría llegar al Ecuador y no podría gobernar. Entonces, en las próximas semanas, depende cómo comuniquen, depende cómo lleguen, se va a ver hacia dónde se van, quienes apoyan realmente a Correa. Y algo que hay que tomar en cuenta: muchos de los seguidores del correísmo tienen el miedo o tienen la idea de que si no se escogen bien a los candidatos, va a volver a pasar lo que pasó en este último periodo. Es decir, que vuelva a ser traicionado. Entonces, eso Moreno. Exactamente. Eso va a generar una dispersión real entre los votantes del correísmo. ¿Hacia dónde se puede ir? Obviamente hacia las fuerzas que logren demostrar que tienen una mayor sensibilidad y una mayor cercanía a la población, no solo en cuanto a propuestas, sino en cuanto a las formas como quieren llegar para, de alguna manera, conquistar ese electorado que hoy vemos claramente que está bien golpeado. Ahora, hay dos más que yo quisiera conectarlas con esto último que acaba de explicar Francis Romero de la encuestadora Click. Una es, digamos, ni el más optimista de los correístas se hubiera imaginado, hubiera pensado una resolución judicial distinta a la que hemos visto esta semana. Creo que ni el más optimista, creo que eso ya estaba escrito en piedra además. A pesar de eso, la encuesta de Click dice que Rafael Correa es el actor político con mayor imagen positiva, 34.80%. ¿Eso puede ser interpretado como intención de voto del correísmo o no? ¿Cuál es la cifra del voto duro que le llaman los expertos en esta materia, Francis? Alexis, es importante que quienes nos escuchan entiendan. Nosotros hicimos una pregunta para determinar cuál es la calificación positiva o negativa que tienen de la imagen de los principales líderes. El de mejor imagen fue el Rafael Correa, como bien mencionó, con el 34,8%, que es 35%. En segundo lugar estaba Jaime Nebot con el 32,30%. En tercer lugar, Guillermo Lasso con 27,61% y Álvaro Noboa con 26,70%. Además, le evaluamos al ex vicepresidente Otto con 25,21%, Leonidas Diza con 24,25%, Pierina Correa con 17,56%. ¿Por qué les menciono todos los líderes que evaluamos? Porque es importante diferenciar. Rafael Correa es el líder con mejor calificación o con mejor imagen de los evaluados. Pero si comparamos con la calificación que le dan a Pierina Correa, vemos que llega casi a la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que haciendo referencia directa a la pregunta suya, podríamos decir que el voto duro de Correa podría ser este 17,56 que apoyan a Pierina. ¿Ok? Pero vemos que podría tener un crecimiento de hasta el 35%, que es el nivel de agrado o la calificación positiva que los ecuatorianos dan al expresidente Rafael Correa. En tu estadística, Francis, no está incluido el otro hermano del Fabricio Correa. ¿Hasta qué punto esto podría generar algún tipo de confusión en el electorado solo por el hecho de tener el apellido? A ver, ¿va a generar confusión? Yo creería que no. Hay quienes conocen
quienes conocen las posiciones que tienen los hermanos del expresidente, tienen claro cuáles son sus posiciones. ¿Que le va a beneficiar o le va a perjudicar ser Correa? Obviamente que sí. ¿Cómo vamos a determinar cuánto le va a beneficiar o cuánto le va a perjudicar? Eso se va a ver en las próximas semanas. Lamentablemente, en los escenarios que con mi empresa hemos presentado a los ecuatorianos para que elijan, nunca le habíamos puesto al hermano, a Fabricio, porque las candidaturas, estas 16 precandidaturas, se aprobaron después de que nosotros salimos con nuestra investigación. Y es lo que yo les decía, en agosto pasaron muchas cosas. A finales del mes anterior, que nosotros preparamos el formulario y iniciamos el levantamiento de información, era otro escenario el que se estaba evaluando. Varias razones. La primera, estaban aspirando a la presidencia el ex vicepresidente Álvaro Noboa y habían nombrado como precandidato a Leonidas Issa. ¿Qué pasó la siguiente semana cuando nosotros estábamos en campo? Aparece Yacu Pérez como el candidato de Pachacutic. Se caen las candidaturas de Otto y de Álvaro, y eso determinó que el escenario político que estamos viviendo ahora sea totalmente diferente. ¿Cómo se va a conformar? A nuestro criterio vamos a tener una idea clara. Una vez que tengamos ya los candidatos oficiales, vamos nosotros a evaluar y ver cómo realmente arranca el siguiente proceso electoral. Esperemos que lo que hemos vivido genere una mayor conciencia en los políticos, porque los ecuatorianos hoy día, con la apatía, con el alejamiento que tienen hacia todo lo que tiene que ver con la política, logren de alguna manera conectar y generar algo de esperanza para mejorar el estado de ánimo de los ecuatorianos, porque con la crisis económica, con la pandemia, lo único que sienten los ecuatorianos es una inseguridad, un sentimiento de impotencia por todo lo que va a venir en los próximos meses. Cuando eso esté definido, cuando ya esté la papeleta, me imagino que también irá reduciendo el número de indecisos, que también es bastante alto a esta altura del partido, valga la redundancia, Francis. Alexis, a ver, los indecisos hay que verlos de dos maneras. Hay el indeciso que cuando uno le pregunta, ¿usted ya decidió por quién va a votar? Ese porcentaje de indecisos siempre es alto, pero cuando se le presenta ya una papeleta para que simule por quién va a votar, ahí el número de indecisos siempre se reduce. Entonces nosotros siempre utilizamos estas dos técnicas o mecánicas para determinar hacia dónde se podría ir el voto. Básicamente hoy vemos que el desinterés, la apatía hacia el próximo proceso electoral es lo que prima en los ecuatorianos. La desconfianza en las instituciones. Exacto. Hoy tenemos un CNE cuestionado, tenemos una justicia cuestionada, un ejecutivo cuestionado, una asamblea que tiene 2% de credibilidad, tenemos un CNE conformado por cachiporreros de determinados partidos y de determinados actores políticos. Vimos el otro día un consejero celebrando una sentencia judicial. Entonces, ¿con qué confianza llegamos los ecuatorianos a las elecciones del 21? Alexis, el Ecuador, además de todos los problemas y de todas las pandemias que estamos viviendo, sufre el peor momento de confianza hacia no solo las instituciones públicas, sino hacia todos. Hoy día los ecuatorianos desconfían de todos, pero la desconfianza mayor está en todo lo que tiene que ver con el sector público, el CNE, obviamente la función ejecutiva, la función legislativa y la función legislativa y judicial están pasando por su peor momento. Dependerá de ellos el de alguna manera generar confianza para que el próximo proceso electoral sea transparente, que es lo que la mayoría de ecuatorianos buscamos. Sin embargo, están en su peor momento. Yo creo que en estos últimos 20 años nunca las instituciones públicas han estado tan mal como el día de hoy. Francis, en esta medición no consultó a la ciudadanía qué percepción tiene de la gestión del presidente de la República.
No, con el indicador de la situación del país tenemos clarísimo cómo hubiera salido la calificación del presidente. Es su peor momento, es el peor momento y no está haciendo nada para de alguna manera sobrellevar este mal momento. Las ganas de seguir y de no gobernar, porque lo que necesitan los ecuatorianos es una persona que gobierne, que lidere, que esté afrontando los problemas que tiene el país, que dé la cara a la crisis económica que vive el país. Y lamentablemente vemos que el presidente de la República en estos momentos no está haciendo nada para generar esa esperanza o de alguna manera mejorar sus números. La realidad es que ellos tienen un dígito de calificaciones tanto positivas como de credibilidad. ¿Qué me refiero? A un dígito que no superarán el 9%. Esos están en nuestra última encuesta, estaban en 7. Yo no creo que hayan subido, más bien todo lo contrario. Y obviamente por todos los ecuatorianos, yo creería que él debería empezar a gobernar para de alguna manera se genere un nuevo estado de ánimo y nuevos sentimientos positivos entre los ecuatorianos, que en este momento es lo que más necesitamos. Para ir cerrando, yo quiero preguntarle a Francis, porque le veía en una entrevista en otro medio de comunicación en estos días que fue que circuló bastante, sobre todo en redes sociales, donde hablaba de la calificación de Correa como expresidente. ¿Cómo tiene la gente o cómo recuerda la gente a Correa? Alexis, mire, me hicieron una entrevista y yo comentaba que yo estaba haciendo una investigación cualitativa previa al estudio que vamos a hacer ya con los candidatos oficiales. Entre las preguntas uno habla de la situación del país y cómo les ven a cada líder. Nosotros hacíamos una pregunta que es, dígame en nombres de líderes que hayan hecho algo por el país, por la provincia, con temas importantes. Y preguntábamos quién ha sido el mejor presidente de la República. Obviamente la mayoría reconocían a Rafael Correa como el mejor presidente, pero siempre está en la cola. Le reconocen como el mejor presidente, pero tiene el problema de la corrupción que se develó en este gobierno. Muchos están conscientes de que puede haber sido una persecución política, pero muchos están de acuerdo con que en ese gobierno hubo la mayor cantidad de casos de corrupción, que son lo que se está viendo el día de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, Francis. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día y un saludo a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Placer conversar con usted, Francis. Gracias. Muchas gracias. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.